Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque es próximamente sábado. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión de sábado. Para iniciar este hermoso programa vamos a hacerlo leyendo este hermoso texto bíblico que se encuentra en Génesis 2, 1 al 3 y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Dios, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, amigos, vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que reinas en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, oh Señor, por todo, porque a pesar de todo, Señor, tú nos has protegido y nos has cuidado. Te pedimos, oh Señor, por el pastor, Señor, cuídalo y protégelo, Señor, y sé tú, Señor, que hable, Señor, en esos labios. Te pedimos por cada persona, Señor, que está viendo este tema, cuídalo y protégelo, Señor, y bendice a su familia, Señor, que este programa pueda ser de bendición para otras familias y demás personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Paso por aquí a recordarles que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, les den like a cada uno de nuestros videos, los vean, lo compartan y que nos sigan en nuestras redes sociales como pueden ser Facebook e Instagram y obvio YouTube, y que nos manden sus peticiones de oración, si quieren seguir aprendiendo de Dios, si quieren que les demos estudio bíblico, también sin ningún problema, por el número que aparecerá aquí abajito en pantalla. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a tener a Ruth Helen Cipión con el tema titulado Y Dios dijo. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que constantemente se conectan aquí para esta esperada reflexión de sábado. Agradecemos mucho a Dios el hecho de que estén ahí hoy con un tema especial con el pastor Juan Francisco Scroggin. Juan Francisco Scroggin es biólogo, licenciado en comunicación, licenciado en teología, con más de 30 años en la comunicación, y además es el director de Radio Amanecer Internacional. Así es que muy bienvenido, Scroggin, Dios le bendiga muchísimo y le pueda usar en este encuentro. Gracias, sabemos lo ocupado que es, sabemos cuánto le cuesta salir de la rutina para compartir con nosotros. Así es que este programa tiene como fin restaurar el diseño de Dios en la vida de las personas. El diseño que ya Dios ha preparado perfectamente para cada ser humano y que por alguna razón el pecado ha destruido, ha maltratado, ha deteriorado. El santo poder de Dios promete restaurarlo en favor de cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde, nos dé su Santo Espíritu y permita que el tema pueda ser de bendición para los hermanos, pero especialmente para aquellos amigos que desconocen la pura verdad del sábado. Bienvenido, Scroggin. Gracias, muy amable, gracias. Gracias, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Este programa tiene como finalidad que los amigos y hermanos de la iglesia pues afiancemos nuestros conocimientos, pero especialmente aquellos amigos que no conocen la verdad del sábado, la conozcan y la compartan con nosotros. Entonces esperamos que el Todopoderoso Dios le use a usted, que su Santo Espíritu le acompañe y que pueda ser de bendición el encuentro de esta tarde. Así que le pedimos, Scroggin, que tenga una oración para que el poder de Dios nos conecte con todos los hermanos y amigos que en este momento nos siguen. Vamos a orar. Padre, agradecemos esta oportunidad que nos brinda de conversar con estos hermanos
con estos amigos, que las inquietudes en torno al sábado el Espíritu Santo pueda colocar en nosotros la respuesta correcta y que en esta recepción que estamos haciendo para dar la bienvenida al santo día de reposo que apartaste desde la fundación del mundo sea para mucha bendición en nuestros hermanos y en nuestros amigos que están a través de esta transmisión virtual. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Entonces, el pastor, nos vemos en la Biblia, en Génesis 1:3, Génesis 2, 1 al 3, que nos habla de que Dios trabajó, terminó su obra de la creación, y cuando terminó su obra de la creación, vio que todo lo que él había hecho era bueno, que no había que quitar ni añadir, y refiriéndose al sábado, lo apartó, lo bendijo y reposó en él. Entonces, yo entendía que santificar y bendecir era lo mismo. Si no es lo mismo, ¿qué es santificar y cuál es el significado de bendecir? Porque entiendo que es importante que se nos explique esto para poder entender a plenitud el tema que desarrollaremos en el día de hoy. Bueno, hermana Helen y amigos, hay una diferencia bien notable. El término de santificar es muy conocido por todos nosotros. Cuando se habla de que se santifica algo, alguien o algún tiempo, lo que se está diciendo es que se está apartando el objeto, la persona o el tiempo para un uso especial. En este caso, bendecir tiene otra connotación, porque nosotros podríamos hablar acerca de la bendición. Hay varias palabras en la Biblia que se utilizan para bendición. Bendecir en la Biblia generalmente se traduce como bendecir o bendición. Y la palabra hebrea que casi siempre se traduce como bendecir es barak, que puede significar alabar, felicitar, saludar. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 22, encontramos la primera aparición cuando Dios bendice a las criaturas del mar, a las aves del cielo, diciéndoles que fructifiquen y se multipliquen en la tierra. Aquí vemos entonces que barak es sinónimo de multiplicar, de reproducirse. Y entonces el versículo 28 del mismo Génesis 1, Dios le da la misma bendición a Adán y a Eva, añadiendo que tenían que ejercer dominio sobre la creación. Y cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida en Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 3 también se le da una bendición. Es decir, que cuando utilizamos el término de bendición, encontramos que Dios le promete a Abraham bendecirlo, bendecir su nombre, y a través de esa bendición a todas las familias de la tierra. Las bendiciones aquí están claramente asociadas con la felicidad, el bienestar, tanto para Abraham como para otros. Y en Génesis 22, del 16 al 18, Dios también bendice a Abraham y agrega, además, que la bendición es debido a su obediencia a los mandamientos de Dios, que en muchas ocasiones también la bendición puede venir acompañada de obediencia en la mayoría de los casos. Y la otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento para bendecir es eser. También se traduce como felicidad, pero este término viene asociado también con una bendición que proviene quizás de algún castigo. Por eso en el libro de Job, capítulo 5, verso 17, aclara: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. En este caso, cuando Dios hace una corrección, es porque tiene detrás algún tipo de bendición, como sucedió en el caso de Job. Hay dos términos también en el Nuevo Testamento, y esto es muy importante porque de aquí, de la conversación, del diálogo que estamos teniendo, hay que tener en claro estos conceptos. En el Antiguo Testamento, dos palabras para referirse a la bendición.
Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está la palabra Macarios, tiene un significado de felicidad. Acabamos de ver ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 describen el estado de felicidad de aquellos que encuentran su propósito y la realización con Dios. Como es el caso en los libros de los Salmos, la mejor vida está siempre disponible para aquellos que aman a Dios, le temen y ordenan sus vidas de acuerdo con su palabra. En Romanos hay un caso, Romanos 4, 6 al 8, vincula la dicha con una bendición con la de aquellos que se le ha perdonado sus pecados porque saben que la relación con Dios ha sido restaurada. Entonces, este término de Macarios, para referirnos a lo que tiene que ver con la bendición, viene de la felicidad que resulta de saber que Dios ha perdonado los pecados. Y por último, el otro término que encontramos en el Nuevo Testamento es eulogio. ¿No le parece como muy conocida esa palabra? Eulogio, es decir, en forma de elogio. De ahí es el término que en castellano nosotros normalmente utilizamos como para elogiar. Se centra más bien en las buenas palabras o el buen informe que otros dan de alguien, y también describe la bendición que se proclama sobre nuestros alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a orar, pedimos una bendición de parte de Dios por esos alimentos que vamos a consumir. Y finalmente, lo que tiene que ver con el asunto de la bendición, en Efesios capítulo 1, el verso 3, bendice Dios por todas las bendiciones que Él nos da en Cristo. Y primera de Pedro capítulo 3, verso 9 nos dice, nos instruye a bendecir a quienes nos maltratan porque hemos sido llamados a recibir una bendición. Es decir, noten ustedes, la bendición desde la óptica del Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, aunque tienen cierto grado de relación, puede enfocar varias cosas. La bendición de Dios puede darse en términos materiales, en términos espiritual, bendecir a otra persona, bendecir una casa, y eso es básicamente lo que nosotros vemos con el término de bendición. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento pueden referirse a algo o a alguien en cuanto a la prosperidad material o espiritual. Y ya decíamos que la santificación exclusivamente tiene que ver con un apartar, una persona, un objeto, una casa, una familia, cualquier cosa que usted aparte con un uso especial, eso tiene que ver con la santificación. Bueno, muy, muy claro, muy puntual, excelente definición de la palabra bendecir. Ahora bien, pastor, encontramos en la Biblia que dice, y Dios, o sea, la luz, y fue la luz. Y Dios dijo que la hierba produzca, que la planta, la tierra produzca hierba, y lo produjo. Y tiene la palabra de Dios pronunciada tanto poder o poder en sí misma para el cumplimiento del hecho. O sea, Dios dice, y con que Dios diga, vemos cumplir más adelante el hecho. Ese es el poder que realmente tiene nuestro Dios. Bueno, es que históricamente cuando usted va a la palabra de Dios, se da cuenta que solamente por la palabra Dios dice y es hecho. De manera muy sencilla, vemos por ejemplo el caso de la creación. Dios dijo y fue hecho, y fue la tarde y la mañana un día, y así en cada día Dios pronunciaba algún tipo de palabra y las cosas resultaban. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, relacionándolo precisamente con el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Génesis, el mismo Señor Jesús, quien estuvo presente en la creación, Él dijo y fue hecho. Las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, todo fue hecho por su palabra, dice el texto bíblico. Y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ese mismo que dijo, sea la luz, ya en el Evangelio de Juan, él mismo habla acerca de la luz. Lo primero que se hace Jesús, sencillamente, cuando estaba desarrollando su ministerio, podemos notar
básicamente sin temor a equivocarnos. Eso lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento porque hay una estrecha conexión entre ambos testamentos y por eso no debemos dudar jamás de que la palabra de Dios pronunciada tiene poder para llevar el cumplimiento, como lo proclama el libro de Isaías, capítulo 55, el verso 10, porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y lo hace germinar y producir y da semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es decir, que solamente con decir la palabra de Dios es hecho, y en eso es que consiste. La palabra de Dios tiene poder. Poderoso. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para ver más adelante el cumplimiento de la misma. Es maravilloso saber que le servimos a un Dios de tanto poder. ¿Por qué los seres humanos somos tan tercos, Pastor Scroggins? ¿Por qué somos tan tercos los seres humanos? ¿Por qué hemos participado nosotros mismos de destruir el carácter, la imagen de Dios en nuestras vidas? Dios es un diseñador perfecto. Dios todo lo que hizo lo hizo bueno en gran manera. Pero entonces nosotros nos empeñamos en creerle a todo lo que Satanás nos dice normalmente. ¿A qué se debe que los seres humanos seamos tan tercos y que dudemos del poder que tiene la palabra de Dios? Es que esta pregunta puede contestarse de manera sencilla. Al ser humano a veces se le hace más fácil creer en algunas teorías que le complican la vida a cualquiera que creer a la forma sencilla en que Dios se comunica con sus criaturas. Porque no es tan fácil donde hay tantas personas que piensan, donde hay tantas personas que analizan, que quieren que todo se demuestre a través de un método científico, porque todo lo ve de manera objetiva. El asunto de creer en Dios tiene que venir acompañado de fe, pero esa fe no es una fe ciega, no es una fe muerta. Lo que el Señor dice está acompañado por múltiples evidencias que encontramos en la creación, y el caso de que el ser humano sea tan difícil para creer en la palabra es porque Dios presenta este asunto de manera muy sencilla, y hay que tener evidentemente el ingrediente de fe tiene que estar necesariamente pendiente o presente en cuanto a nosotros creer que Dios hizo todo con su palabra. Ok, pastor. Le preguntaba que si puede evidenciar bíblicamente el poder que tiene la palabra de Dios y que permita a su vez que la bendición que cuando creó el séptimo día o creó el mundo y bendijo el séptimo día, si esa bendición permanece en el tiempo. Vamos con un tema especial, dijo Dios, con nuestro querido pastor Juan Francisco Scroggins, el director de la emisora Radio Amanecer Internacional. Así es que gustosamente está con nosotros, amigos que están conectados un poco más tarde, y estamos con un tema sumamente interesante. ¿Cuál o en cuáles libros de la Biblia, pastor, usted puede evidenciar el poder de la palabra de Dios como para hacernos evidenciar a nosotros o certificar a nosotros que la bendición que Dios alguna vez le dio al sábado permanece en el? Bueno, ya primero lo que estamos citando, y es evidente en el mismo libro de Génesis. Al principio de esta conversación, usted estaba citando el libro de Génesis, donde el Señor pronuncia una bendición
en especial en ese tiempo de 24 horas que nosotros conocemos como día sábado. Es decir, que definitivamente el mayor testimonio de esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Sin embargo, citaba hace un momento antes de producirse la interrupción, estamos citando el libro de Isaías. Isaías es otro libro en el capítulo 55, versículo 10, donde se nos habla acerca de la bendición que Dios da sobre ese día. Y todo el libro del profeta Isaías, nosotros encontramos que en muchas ocasiones el Señor se dirigía al pueblo para dar esa bendición, y una de las citas que, repito, nosotros podríamos tener pendiente es Isaías capítulo 55, versículo 10. Voy a repetir una vez más lo que dice Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y dará semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para la que le envié. Es decir, aquí vemos que el profeta Isaías está recordando que la palabra de Dios tiene poder, tiene una bendición, y eso es básicamente lo que nos dice allí el libro de Isaías. De manera que estamos hablando de un Dios permanente, de un Dios que no cambia, de un Dios que no se muda. Entonces, al hablar de un Dios que no se muda, esa bendición que Él le da sábado, que permanece en el tiempo. Claro, mire, hermana, en el libro de los Salmos también es una cita muy importante. Libro de los Salmos, capítulo 39, versículos 22 y 23. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Note usted, y amigos, cómo de manera precisa, muy concisa, el salmista dice que el Señor dijo y fue hecho, para hacer alusión precisamente a lo que es la creación. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y el versículo 23 añade, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Por eso, estos autores de la Biblia quieren refrescar y recordar el propósito de Dios en la creación, y hacer referencia precisamente a ese libro, de sábado en sábado, de mes en mes, y como decíamos, citando también el libro de los Salmos, porque el Señor dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esos dos libros y esas dos citas más acerca de la creación, que tienen que ver con una referencia al sábado, justo con lo que dice el libro de Génesis, como ustedes puntualizaban desde el principio. Muy bien. Entonces, vemos que santificar viene de la palabra santo, que significa libre de pecados, que todos podemos santificar en algunas personas. Bendecir viene de la palabra hablar bien o decir bien de alguien, de algo. Ahora bien, es cierto que cualquier líder religioso puede santificar una persona o una cosa. Bueno, aquí quizás se va a complicar un poquito el asunto de lo que nosotros normalmente hemos creído por mucho tiempo. La palabra santificar, y en eso difiero, quizás no significa libre de pecado. ¿Me escuchó bien? El término santificar no necesariamente tiene que ser libre de pecado, porque puntualizando lo que decíamos al principio, santificar lo que quiere decir es apartarse para un uso especial, y se puede apartar un tiempo, se pueden apartar objetos, se pueden apartar cosas, de manera que quizás difiere un poquito ahí, porque cuando hablamos de santificar a alguien o algo, entonces decimos libre de pecado. Bueno, nosotros, la Biblia, los cristianos nos llama santos, y la pregunta que yo me hago es, ¿estamos nosotros libres de pecado?
hemos sido apartados por Dios para un uso, pero en muchas ocasiones, y por no decir casi todos los días, estamos cometiendo pecado. Así es que quiero que me entiendan el significado de la palabra. No todos, por ejemplo, podemos santificar, solamente Dios puede santificar. Ahora, bendecir, como ustedes bien dicen, viene de la palabra de un bien decir, pero nosotros hace un momento estábamos hablando muy puntualmente. Dios no es el único que produce no es el único que pronuncia bendiciones. ¿Cómo, Pastor Scrogin? ¿Y cómo es eso? No, es que Dios no es el único que pronuncia las bendiciones. Le voy a poner algunos casos muy puntuales. El caso de Rebeca, cuando dejó a su familia para convertirse en la esposa de Isaac, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 24, versículo 60. Yo sé que muchos de ustedes están siguiendo muy de cerca la cita que estamos presentando. Allí se nos dice que Rebeca bendijo a su familia diciendo, sé madre, Isaac dijo, sé madre de millares y millares y posean tu descendencia la puerta de sus enemigos. Cuando Isaac, en este sentido, y preste mucha atención, estaba listo para morir, pronunció una bendición sobre su hijo Jacob, cuando dijo lo siguiente: Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvanse los pueblos y las naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, inclinen a ti los hijos de tu madre. Y luego dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Es decir, que nos encontramos también con personas que pueden pronunciar bendición, y nosotros mismos cuando estamos orando, ¿qué es lo que pedimos al Señor? Que el Señor bendice estos alimentos. No veamos entonces mal cuando nosotros decimos de parte de Dios, utilizo esta expresión para que pueda ser bendito, porque nosotros también podemos pronunciar una bendición, pero la bendición evidentemente viene de Dios, y la bendición de Dios lleva en sí misma no solo una declaración de su propósito con aquello que bendice, sino también una promesa de capacitación para que su propio propósito sea cumplido. De manera que hay personas que pueden pronunciar bendiciones, pero la bendición es dada exclusivamente por Dios, es un deseo, que lo decimos a nivel de oración, pero Dios es quien al fin y al cabo va a dar la bendición. Amén. Entonces, aclarando un gancho que había ahí, cual el pastor no cayó. La santificación no necesariamente significa que estamos libres de pecado, porque podemos ser apartados para un uso sagrado del Señor, en algún momento dado, fallarle a Dios, pecar, porque el ser humano, dice David, que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Que el pecado, si se quiere, permanece ahí siempre delante de nosotros, y Jesús mismo en una ocasión le dijo a los hombres que acusaban a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? O sea, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De manera que no exactamente significa que estamos libres de pecado. Y sí, cualquier persona puede proferir una bendición a alguien. Pues no necesariamente, ¿verdad? Esa bendición, si no se pide del modo correcto, y al ser que tiene la capacidad, que tiene la santidad y que tiene el poder para bendecir, pues entonces, porque la bendición al fin y al cabo, pastor, si no, corríjame, quien tiene el poder para sellarla en los seres humanos es Dios, ¿verdad que sí? Evidentemente eso es lo que estamos diciendo. O sea, yo puedo pronunciar una bendición sobre usted y decir, como he escuchado en muchas ocasiones, decir a alguien, yo te bendigo. O sea,
usted puede hacer la pronunciación de la bendición, como lo hizo en este caso Isaac, y veíamos muchos de los patriarcas que pronunciaban algún tipo de bendición. Sin embargo, el ceder y dar la bendición es facultad solamente de Dios. Sí, nosotros podemos pronunciarla, pero la bendición, básicamente, quien la concede es el Señor. Le voy a leer esta pregunta textualmente. La bendición de Dios lleva en sí misma no solo una declaración de su propósito con aquello que bendice, sino también una promesa de capacitación para que su propósito sea cumplido. ¿Qué beneficio proporciona al hombre la bendición dada por Dios al Santo Sábado? Bueno, fácil, sencillo. Cuando Dios terminó de toda la labor de su mano, en el sexto día hizo el hombre y la mujer y le dio una bendición. Sin embargo, notamos que el Señor se detuvo después que finalizó todo proceso de la creación, y entonces hizo un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo, de manera exclusiva, lo llamó sábado. El sábado, haciendo referencia, por ejemplo, a la creación, en los 3 primeros días, Dios dijo y fue hecho, y luego empezó a llenar esos días que estaban vacíos con cosas, aves que vuelan en los cielos. En el caso del primer día hacia la luz, notamos que el cuarto día el Señor hizo el sol, las estrellas, para que llenaran ese espacio de luz. Y entonces encontramos los primeros 3 días que el Señor hace espacios y lo va llenando con cosas. La pregunta que uno se hace es, cuando el Señor hizo, por ejemplo, el día sábado, ¿con quién lo llenó? El Señor dijo, ahora este tiempo de 24 horas lo vamos a llenar con la presencia de Dios. Entonces, el hecho mismo de que Dios esté presente en la creación y vaya a encontrarse con sus hijos en el día sábado tiene que ver con ese proceso de santificación. Es decir, nosotros normalmente hacemos cosas común y corriente para ganarnos la vida en cualquier día de la semana, 6 días, pero el día sábado el Señor lo apartó y lo llamó santo para darle un uso especial, y fue de encontrarse con el Señor en ese tiempo de 24 horas. Si me preguntan, bueno, pero es que en el Nuevo Testamento también Jesús lo confirmó esto, cuando dijo, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. O sea, el sábado es inanimado, el sábado no necesita descansar, el sábado es un descanso como tal, pero es para el hombre. De manera que el mismo Señor Jesús, el mismo que tuvo presente en la creación, que lo apartó para encontrarse con el ser humano, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Yéndome ahí mismo a ese tópico que usted ahora mismo acaba de señalar, sabemos ya que el sábado Dios lo llenó de beneficios espirituales para el hombre. El hombre que lo guarda adecuadamente, claro está. Ahora bien, y que en Marcos, como usted dice, el Señor dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Puedo yo hacer con las horas del sábado lo que me plazca? O sea, Dios me da el regalo del sábado para que yo haga con él o con esas horas sagradas del sábado lo que me plazca. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, hay un caso muy importante y hay muchos milagros que Jesús realizó el día sábado. El sábado tiene una connotación muy especial, y yo, cuando estoy haciendo algún tipo de recepción de día sábado o estoy despidiendo el día sábado, me gusta recordar un elemento muy importante, y es que quizás se ha tenido una visión a veces un tanto distorsionada de lo que significa la observancia del día sábado. El sábado no es básicamente un día de reposo físico.
Y quizás alguna de la gente que están escuchando dicen, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor Scrogin? Es así. El sábado no es un día en términos de reposo, evidentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros a veces, cuando se nos pregunta cómo usted ve el sábado, dice, bueno, el sábado es un día de reposo, pero ¿un día de reposo de qué? Es un día de reposo de cesar las obras que normalmente nosotros hacemos con las que nos ganamos la vida. Si yo tengo un colmado, yo no hablo de ese colmado. Si yo tengo un carro para picar algunos chelitos haciendo taxi, o salgo a, como decimos nosotros en nuestro país, a conchar. Esas cosas no se deben hacer, por ejemplo, en día sábado, porque ya el tiempo que le corresponde al día sábado es un tiempo para dedicarlo a hacer la obra de Dios. ¿Están escuchando bien? Para hacer la obra de Dios. Jesús dijo en ese mismo día sábado, cuando curó al ciego de nacimiento, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Y algunos dirán, óyeme, pero Jesús estaba trabajando el día sábado, y lo dijo. Sí, Jesús lo dijo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos ubicamos dentro del contexto en que se dice eso, hay que ver por qué se hablaba de esa manera. Usted podría creer que en aquel entonces los judíos, especialmente los escribas y los fariseos, se habían inventado un sinnúmero de tradiciones donde decía, noten usted que yo tengo aquí, por ejemplo, parte del cabello gris. Ellos decían, evite mirarse en un espejo en día sábado, porque si descubre una cana y usted saque esa cana, usted está trabajando. Y ellos aplicaban entonces la ley de la siembra y la cosecha. El caso que estamos citando del ciego que fue curado en día sábado, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Escupió, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego. Escupir y hacer lodo en día sábado ellos consideraban que era pecado. Y una cosa extraordinaria, y ahí quiero detenerme un poquito, perdonen que me extienda tanto en esta pregunta. Había una máxima entre los judíos que decía que las enfermedades crónicas se podían curar, pero después que el sol se ocultara. Y notamos entonces que Jesús rompe con todos esos parámetros. Hace lodo, le dice al ciego, vaya a caminar tantas millas y lávese en el estanque de Siloé. Y también Jesús intencionalmente curó a muchas personas en día sábado para darle a entender que el sábado no es un día de ocio, sino de actividades misioneras a favor de los demás, de curar a los enfermos, de predicar a la gente, de ayudar a la gente, de adorar a Dios. Entonces, siempre he dicho, las actividades comunes y corrientes cesan, pero las actividades que tienen que ver con la obra misionera, con trabajar para Dios, esas nunca van a cesar, porque Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también. Es decir, que el trabajo de redención podemos verlo en el día sábado, cuando nosotros dedicamos tiempo para trabajar en la redención de la gente. Es decir, y a nadie se le ocurra decir que el sábado es un día de ocio, que solamente se hizo para dormir y descansar. No. Yo a veces hasta me he puesto a pensar en lo que muchas personas dicen en nuestras iglesias. Ay, pero es que el sábado lo han cargado de tantas actividades misioneras que a veces uno no sabe si está guardando el sábado. Ojalá, amigos y hermanos, que en lo que tiene que ver con las actividades misioneras, con el trabajo para el Señor, y reitero, ¿cuáles son las actividades que no se deben hacer? Las que hacemos para ganarnos la vida, porque cuando entramos en el día sábado, ya decimos, voy a cesar de esas labores porque yo tengo la confianza, Dios es quien va a suplir mis necesidades materiales, y entonces me gozo con el Señor en el día sábado. Esas son de las actividades que el Señor dice no se deben hacer, pero las otras actividades que tienen que ver con glorificar a Dios, por supuesto que usted la hace y debe hacerlo gozoso. Excelente explicación. Así que, hermanos queridos, el sábado Dios lo dio por causa de nosotros, para que nosotros nos acerquemos y estrechemos lazos con nuestro Creador, para que reconozcamos a Dios
como nuestro creador. Dios dio el sábado para que yo duerma, para que vaya de tienda, para que haga mis actividades ordinarias. Yo creo que está bien claro ahí. Entonces, ¿qué ocurre, pastor, entonces, cuando no se observa el sábado adecuadamente? Evidentemente que se produce quizás un vacío. Se produce un vacío porque ya decíamos desde el principio que el sábado debe ser santificado con la presencia de Dios. Y cuando nosotros empezamos a hacer cosas comunes, nos vamos separando de Dios. Debo decirle que uno de los problemas grandes que tuvo el pueblo de Israel fue que perdió de vista lo que era la observancia del día sábado. Le pongo un caso, por ejemplo, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, cesaron de observar el día sábado y empezaron a hacer todas las actividades rutinarias. Cuando Moisés llegó y quiso decirle al pueblo que debían reposar, entonces se le acusó de que estaban en ocio y no querían trabajar, porque cuando uno pierde de vista lo que es la observancia del día sábado y empieza a hacer las cosas seculares, entonces así mismo la vida espiritual de nosotros va decayendo, y cuando empezamos a violar el día sábado es como si estuviéramos violando el mandamiento que dice no robarás. Estamos violando también el mandamiento que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Estamos violando también el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que el sábado forma parte de ese decálogo, 10 mandamientos, 4 tablas que tienen que ver con la adoración a Dios, y en ese está incluido el día sábado. Si nosotros no adoramos a Dios el día sábado, entonces estamos violando un mandamiento que tiene una relación especial con Dios, y los otros mandamientos pues nosotros los conocemos y que nos cuidamos muy bien de eso, porque cristianos y no cristianos se cuidan de no adulterar, se cuidan de no robar, porque eso es como una ley ya natural en su vida. Ahora, el sábado forma parte de la primera tabla de los mandamientos de Dios, y ahí es donde nosotros debemos cuidar la observancia del día sábado. Muy buena aclaración. Te voy a leer este texto bíblico. Se encuentra en Primera de Pedro 3, 11 al 12. Nos dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígale. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están ante sus oraciones. Atentos, a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Qué relación tienen estos textos con el tema estudiado hoy? Bueno, es que el sábado, y ese texto nos los está enseñando, tiene que ver con un asunto de obediencia. Cuando nosotros tenemos un padre bueno, si nuestro padre ha sido buen padre proveedor, mire, a nosotros se nos hace difícil desobedecer cuando el padre nos diga no vaya por ese camino, no haga esto, no haga lo otro, porque estamos mirando en ese padre un aliado en lugar de un enemigo. Entonces, la relación que vemos aquí en Primera de Pedro 3, 11 y 12 es que nosotros debemos ser obedientes. Los que son obedientes hacen la voluntad de Dios, y dice el texto bíblico que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esa es la relación que yo veo, una relación de obediencia. Así como yo me aparto del mal y trato de no hacer esas cosas, cuando yo decido observar el día sábado, lo que estoy haciendo es obedeciendo a mi papito amante, que se encarga de darme tantas cosas. Entonces, ¿por qué yo tengo que desobedecer a papá Dios? No veo como la posibilidad de que la gente vaya a desobedecer a Dios, porque aquí lo que nos está diciendo es que los que observan el día sábado son obedientes a Dios. Cuando nos apartamos del mal y buscamos la paz, Síguela, dice el texto. Definitivamente obedecer a Dios es paz. Entonces, pastor, entendemos que el sábado es un medio de gracia en las manos de Dios para el hombre. Un medio de gracia. La gracia de Dios a los seres humanos es Jesús, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos
por gracia. No somos salvos por observar el día sábado. No somos salvos por obedecer a papá y a mamá. No. El sábado forma parte de esos mandamientos que nos ayudan a relacionarnos con los demás, pero el sábado no salva, ni salvan los otros mandamientos. Quien salva es Jesucristo. Pero a la medida en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, en esa misma medida, entonces, esa gracia que opera en nosotros, la salvación que es Cristo Jesús, entonces nos dedicamos a no ofenderle, y por eso nosotros observamos el día sábado. Repito, el sábado no tiene que ver con el asunto de la gracia es Jesucristo, pero cuando la gracia se establece en mi vida, yo observo los mandamientos como lo hago también con el día sábado. Amén. Yo acepto esa gracia cuando yo conozco esa gracia de salvadora y redentora de Cristo en mi vida. Cuando yo reconozco el sacrificio que Cristo ha hecho por mí, entonces, como gratitud a Él, yo obedezco. ¿Claro? Entonces, hay muchas cosas que los hombres y las mujeres, los seres humanos, podemos realizar en los días ordinarios, normales de la semana. En nuestra voluntad, trabajamos, vamos al salón, vamos de tienda, hacemos esto y hacemos aquello. Más así, no debemos hacer el sábado porque es un día bendecido por Dios. Y como Dios lo bendijo y lo apartó, si yo le creo a Dios, entonces se supone que yo debo hacerlo. ¿A qué se debe? Tantos atractivos. O sea, tenemos 6 días para realizar las actividades nuestras en la semana, pero sin embargo vemos que el sábado está cargado de atractivos. ¿A qué se deben tantos atractivos? Vamos al salón, lavamos, limpiamos la casa, las mujeres. Entonces, Dios aparta, bendice el sábado, pero aún así vemos que el sábado está cargado de atractivos y actividades para realizar que al parecer solo puedo hacerle el sábado. Bueno, no podemos negar que detrás de todas estas cosas hay una mente poderosa que se ha encargado de presentar el sábado desde una óptica diferente. Y yo le voy a ser sincero, hay en muchas ocasiones que se presenta el sábado casi de la misma forma en que lo presentaban los escribas y los fariseos. Que en el sábado no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, que no se puede hacer lo otro. Yo recuerdo una vez que me invitaron a un distrito para conversar con los hermanos. Hay un retiro espiritual y los niños que estaban allí, en ese retiro había como un parquecito y los niños empezaron a montarse en los columpios, los juguetes que habían allí normalmente. Y entonces, esa persona que nosotros conocemos, que son los diáconos, como que se afanaron y se enojaron tanto que a los niños querían hasta casi darle con un palo por la cabeza. Yo dije, bueno, pero ¿y será una forma correcta de nosotros observar el día sábado? ¿Cómo usted le impide a un niño en un retiro espiritual, en un parque, donde hay muchas cosas que le llama tanto la atención, en medio de la naturaleza, decirle a los niños que está violando el día sábado en ese parque? Si nosotros no queremos que los niños jueguen en día sábado, no le pongamos la tentación en la mano. Porque nosotros ya como adultos podemos establecer ciertas diferencias, pero los niños no pueden discriminar entre esas cosas. Y si lo vamos haciendo con tanto ahínco, ya cuando llegue el día sábado, los niños no van a querer saber nada del día sábado, porque ven el sábado como una prisión. Si nosotros tuviéramos una visión real de lo que significa el sábado y del encuentro maravilloso que tenemos con Dios, muchas personas vendrían más a los pies de Cristo porque ven la observancia correcta del día sábado de una manera distinta. Hay que entender también que los sábados son más comerciales que los otros días. Usted le habla a un comerciante que cierre el día sábado. Cierre el día sábado porque es el día del Señor. El comerciante lo primero que le va a decir es, pero ese es el día que más vende.
Entonces hay que tener una sólida fe y una confianza en Dios para hacer decisiones como esta y decirle, Señor, yo me voy a amparar en ti. Permite que yo pueda disfrutar y gozarme en ese día que tú has apartado, y las cosas necesariamente van a empezar a cambiar. Pero nosotros como cristianos observadores del sábado tenemos que ir estableciendo las bases y las reglas reales de lo que significa la observancia del día sábado para gozarnos en el día que Dios nos ha dado, para gozarnos con Él. Entonces no vivir con esa cara larga, como el que le deben y no le pagan, y que no puedo hacer aquello, y que no puedo hacer lo otro, porque eso es lo que entonces estamos proyectando del día al sábado. Por eso la Biblia dice que el sábado es un día glorioso, santo del Señor. Y a veces citamos lo que dice Isaías: si retrajeres del sábado para hacer tu voluntad y a mi día. Usted escucha la conversación de dos jóvenes, yo no sé ahora, pero hace mucho tiempo en la iglesia cuando yo entré, que era un jovencito, y nos poníamos grupos de jóvenes a hablar ahí en el sábado de varios temas. Entonces venía un anciano, un diácono, y se colocaba ahí detrás de nosotros y decía, citaba eso de Isaías. Entonces ya nosotros los jóvenes pensábamos que no se puede ni siquiera hablar de cosas. Y mire que usted lo que... Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que se puede hacer en el día sábado? Porque todo no se puede. El sábado es un día glorioso, que podemos compartir las buenas nuevas en familia, hablar de las bendiciones que Dios nos ha dado y hacer tantas cosas, pero tenemos que restaurar la verdadera observancia del día sábado. Exactamente. Nos permite y nos dé la capacidad y la oportunidad de restaurar la verdadera observancia, de tener cuidado de no quitar, de no añadir a su palabra, de no hacer lo que quieren los judíos, cargar el sábado de la forma que lo cargar, sino que nosotros nos especifiquemos a cumplir exactamente con los requerimientos de la santa palabra de Dios. Creo que Dios es un Dios transparente, Dios que da un mensaje claro, creíble, y de manera que nosotros lo que tenemos que hacer es echar a andar la fe y la confianza en lo que hasta aquí está escrito. Bueno, pastor, ahora vamos a detenernos y ya al final, después que cantemos el himno y haremos, queda una sola preguntita para hacer. Así es que vamos ahora, amigos que están allí, reúnanse con su familia, vamos a colocar el himno para recibir. Vamos a recibir las horas sagradas del sábado. Yo sé que ya todos estamos listos para darle la bienvenida a ese día maravilloso que el pastor Strohen dice que es una celebración, que es un día bonito, un día para celebrar, para encontrarnos con nuestro amado Jesús. Así que vamos a colocar el himno de recibida de sábado, reúnase con su familia, amigos queridos, para que le demos la bienvenida al Santo Sábado del Señor. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre
siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el reposo de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu buey, tu asno, cosa alguna que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová, Dios Todopoderoso, bendijo el día sábado, lo santificó. Así que si Jehová lo dijo, yo le creeré. Por Scrogin, vamos a dar la bienvenida al día santo del Señor, permitiéndole a usted que tenga la oración. Vamos a orar. Padre bondadoso, nos acercamos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Gracias porque desde la fundación del mundo nos ha entregado el día sábado. El viernes es un día que nos recuerda que el hombre, la mujer, la familia es la primera institución que Dios hizo, y luego el espacio de ese tiempo de 24 horas para que en familia empezaran las actividades juntos en adoración. A cada familia que nos escucha en esta hora, aquellos que de manera particular solo viven en su casa, y en cada nación en que se está recibiendo este santo día de reposo, que podamos sentir tu presencia, que el Espíritu Santo pueda guiarnos, y esperamos que al iniciar estas horas sagradas del santo día de reposo podamos gozarnos de todo corazón, que la felicidad pueda inundar siempre nuestros hogares, nuestras vidas. Y muchísimas gracias, Señor, por este día tan importante, tan especial para los seres humanos, que nos da la oportunidad de adorarte, de reconocerte como creador de los cielos y de la tierra, y esperamos siempre hacer tu voluntad. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de esta recepción, favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Feliz sábado a todos los que están conectados. Feliz sábado, feliz sábado. Feliz sábado. Es día del Señor. Sábado especial. Bueno. Y así tenemos nosotros que recibir y dar la bienvenida al sábado, llenos de alegría. El sábado no es una carga, el sábado es un día especial. Un día que nos recuerda que nuestro Dios Todopoderoso creó el mundo y todo lo que hay en él, que Dios nos proveyó de todo cuanto necesitábamos, y que Él es un Padre responsable, que siempre está pendiente de nuestras necesidades, y que además espera que nosotros como hijos le obedezcamos y que por amor cumplamos con los mandamientos. Así es que ese es el sábado, un día especial. Pastor Scrogin, feliz sábado, que Dios le bendiga mucho. Gracias, muchas bendiciones a ustedes también, que Dios les guarde, y recuerden ese verdadero espíritu de adoración a Dios en el día sábado. Hacer la voluntad de Dios y hacer trabajo para Dios. Así es. Entonces ya estamos terminando esta última pregunta. Vamos a leer textual.
La profanación de algo que se considera sagrado, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana, es considerado como sacrilegio. ¿Qué llamado, pastor, hace usted a los líderes religiosos que hacen o inducen a hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado, bendecido y apartado, convirtiendo en un sacrilegio el reposo sábado? ¿Qué llamado le hacemos? Bueno, hay muchas personas que definitivamente profanan el día sábado porque quizás no tienen un amplio conocimiento de que ese día conlleva muchas cosas y empiezan a hacer actividades que no van de acuerdo al espíritu del día sábado. Amorosamente, lo único que debo decirle es que la Biblia es una fuente de información, una buena interpretación del texto bíblico de que el sábado mantiene su vigencia, va a ayudarnos a levantar esa gran verdad. Así es que eso es lo que pido a los amigos y aún a los hermanos, que quizás no tenemos tan en claro lo que es la verdad acerca de ese santo mandamiento. No profanemos el día sábado después de tener una luz tan grande y maravillosa. Dejemos la ignorancia, porque el Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muchas personas han vivido esclava en términos espirituales, del conocimiento, porque lo que saben y lo que han recibido solamente lo mantienen ahí. Por eso nosotros quisiéramos recomendarle, después de este diálogo, de esta conversación, que se interese un poquito más por la verdad del día sábado y que vea a Dios detrás de todas esas verdades. En el momento en que reconocemos al Señor, sabemos que tenemos un compromiso de amor con Él, y ese compromiso de amor con Él nos va a ayudar a empezar a recibir el sábado como es. Es decir, no se mortifique ahora y dice, ay, pero es que yo duré tanto tiempo violando ese mandamiento y ahora ¿qué hago? Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Siempre que uno tiene la oportunidad de encontrarse con Dios, de encontrarse con esas grandes verdades, uno puede empezar de nuevo desde cero y el Señor pues nos recibe como si nunca hubiésemos pecado cuando empezamos a obedecer de todo corazón. Es mi recomendación de siempre. Gloria a Dios, un nuevo comienzo excelente, llamado un nuevo comienzo, hermanos. Dios siempre nos extiende la invitación, vamos, de que volvamos de la ignorancia, de que volvamos de las andanzas antiguas. Saben que siempre hemos dicho, nuestros abuelos nos decían, nuestros bisabuelos decían, o mi papá dijo, o el pastor dijo, el anciano de la iglesia decía, pero de aquí en adelante vamos a decir, la Biblia dice, la palabra del sábado. Agradecemos al pastor Estoy por su tiempo, pedimos a Dios que le continúe capacitando y bendiciendo y dándole de ese amor y esa entrega para servir a quienes sabemos menos. Así que Dios les siga bendiciendo y muchas gracias por acompañarnos. Hermanos y amigos, Dios bendijo, apartó y santificó el sábado. ¿Y quién soy yo para decir o hacer lo contrario? Si Dios lo dijo, yo le creo. Muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro de Reflexión de Sábado. Bye bye.